En 2019, lo recordarán, el mundo democrático celebraba el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. Y solo 5 años después, para sorpresa de muchos, más de un dirigente político manifiesta ahora que establecer muros entre ideas y partidos es su objetivo fundamental. Hay que preguntarse qué ha ocurrido para que el muro haya pasado de ser un símbolo ominoso a convertirse en un instrumento favorito de determinadas políticas. La respuesta está en que han surgido liderazgos que solo se alimentan de la polarización. Precisamente uno de los puntos de atención, y con acierto, ha elegido este Foro de la Toja de 2024. Es además, en mi opinión, una polarización artificial, que no surge de una determinada coyuntura social o económica, sino que es una herramienta para copar el poder y que para ello necesita destruir puentes y levantar muros. Efectivamente, en las elecciones generales últimas, las del 23 de julio del pasado año, el 94% de los españoles votaron a partidos no independentistas. Solo, pues, el 6% de los españoles votaron a los partidos que realmente hoy deciden buena parte de la política nacional española. Detrás de eso no hay ninguna fortaleza. En mi opinión, lo que hay es una profunda debilidad, como la hay en la erosión sistemática de la división de poderes, en la utilización personal de los mecanismos del Estado o en el intento de intimidar a los medios de comunicación. El gobernante que quiere controlar todos los contrapesos del poder es porque tiene miedo a los ciudadanos libres. No obstante, hay algo que la historia y el presente nos demuestran. El atractivo de la democracia liberal es demasiado fuerte como para ser sofocado por el autócrata a quien tiene vocación de serlo. Aquí está para demostrarlo Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. El ansia de libertad no se apaga, por mucho que se oculten actas, se falseen resultados electorales o se persiga a los discrepantes. En su célebre discurso delante del muro de Berlín, Kennedy proclamó eso de «Yo soy un berlinés». Con la debida humildad, quiero proclamar desde la isla de la Toja que yo soy un venezolano. Creo que todos ustedes son venezolanos. Cualquier pueblo que lucha por obtener la libertad que nosotros disfrutamos merece que lo consideremos uno de los nuestros y a nosotros uno de los suyos. A ningún demócrata puede resultarle ajena la lucha por la libertad en cualquier lugar del mundo. Aprovecho, por cierto, su presencia aquí para reivindicar el vínculo iberoamericano. Existe una comunidad hispánica de naciones, basada en la historia, en la cultura, en el idioma, en los afectos, en los intereses comunes, que no puede verse afectados por leyendas negras anacrónicas o querellas artificiales. Como español, reivindico la historia que mis antepasados escribieron en América. Como español, me enorgullezco de nuestro rey, que da estabilidad y prestigio a España en todo el mundo. Y, por supuesto, como español, me niego a aplicar juicios de valor con 500 años de retraso. Como les decía, los desafíos que afronta la democracia liberal y las respuestas adecuadas a ellos están en el origen del Foro de la Toja. Pero siguen presentes, quizás con más intensidad, en esta edición porque la democracia necesita cultivarse, necesita renovarse y no caer nunca en la autosatisfacción. En primer lugar, porque es su propia esencia. Los regímenes no democráticos no necesitan reflexionar sobre sí mismos. Su único fundamento es resistir a toda costa. Se trata de sistemas rígidos a los que cualquier flexibilidad pone en peligro. En cambio, si por algo se caracterizan las democracias, es por su voluntad de mejora constante. Por otro lado, la democracia debe cultivarse porque siempre vive amenazada, no solo por la sucesión de crisis económicas sufridas en las últimas décadas, sino también por crisis geopolíticas en las que la democracia sigue en conflicto con los modelos autoritarios.
Lo estamos viendo en Ucrania, en Oriente Próximo, en Iberoamérica. En definitiva, estamos muy lejos de ese mundo posconflictos que soñábamos en los años 90 del siglo pasado. Muy de ese teórico fin de la historia que algunos anunciaban. Y en tercer lugar, para mayor dificultad, la democracia debe cultivarse también porque al debilitamiento de las viejas certidumbres, las naciones occidentales suman además retos inéditos. El referido de la polarización. No es menor el reto migratorio, que seguro que los presidentes autonómicos comentarán por la tarde, el reto de la autonomía estratégica, de la competitividad de la economía europea, el reto digital, con su inquietante deriva hacia la desinformación. Por desgracia, la democracia española no es ajena a nada de esto y lamentablemente se ve en la tesitura de afrontarlo inmersa en una deriva nacional que, en mi opinión, insisto, en mi opinión, es la peor de los últimos 45 años. Porque en cualquier decisión, en cualquier asunto, se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre. Fruto de esa grave distorsión, las grandes cuestiones de Estado se aparcan. No se legisla en España, no hay presupuestos, llevamos 6 años con 3 presupuestos, ni siquiera en el primer año de la legislatura se ha sido capaz, ya no de aprobar el presupuesto, sino de presentarlo, incumpliendo claramente el deber constitucional de presentar las cuentas. Y sobre todo, no hay otro horizonte que el día a día. El único combustible, como decía antes, es una polarización que se trata de imponer sobre una sociedad española diversa, compleja, sí, pero no polarizada.